Bienvenidos a un nuevo video. El tema que vamos a ver hoy es sobre la fuerza de fricción. Vamos a ver un poquito de teoría, la definición y después realizaremos algunos ejercicios para que quede claro el tema. Y bueno, para empezar, ¿qué es la fuerza de fricción? Esta fuerza es la que se opone al movimiento de dos superficies que se encuentran en contacto y que se deslizan relativamente entre sí. En los sólidos, que son por ejemplo los materiales con los que vamos a ver los ejercicios, la fricción se atribuye principalmente al contacto entre las imperfecciones de estas superficies. Por ejemplo, hay materiales que pueden tener imperfecciones debido a su propia construcción, su rugosidad, que también viene dado por la propia construcción de los materiales, y la interacción moleculares entre ellas. Es decir, hay materiales que pueden o no ser, por ejemplo, ferromagnéticos. Entonces este tipo de interacciones también pueden afectar a la fuerza de fricción. Esta fuerza es de tipo disipativa. ¿Qué quiere decir? Que la energía del sistema se va a transformar en calor. Un ejemplo es que cuando frotas tus manos, después de un cierto tiempo empiezas a sentir como que se calientan. Esto es debido a que la fricción libera ese calor del sistema. En este caso el sistema pues son tus dos manos frotándose una con otra. Otro ejemplo podría ser encender un fósforo, que en la parte lateral de la cajita viene este material que es muy rugoso, lo podemos sentir, y entonces cuando frotamos rápidamente el fósforo, pues el calor que se libera ayuda a propiciar la combustión y a que encienda el fósforo. Entonces por eso es que se le llama de tipo disipativa. Ahora, para clasificar un poco un par de casos específicos de la fuerza de fricción, tenemos el primero, que es la fuerza de fricción estática máxima. Esto se refiere a la fuerza de fricción debida a la posición de los objetos, es decir, cuando están quietos. Esta fuerza tiende a oponerse al desplazamiento relativo entre dos superficies en contacto. Se trata de la fuerza que se necesita vencer para iniciar el movimiento de un objeto. Por ejemplo, si tenemos un contenedor o una caja sobre una superficie y queremos moverla, si aplicamos una fuerza pequeña, pues probablemente no logremos moverla. Lo que necesitamos es aplicar una fuerza de mayor magnitud para vencer esta fuerza de fricción estática máxima y así poder iniciar el movimiento de ese objeto. La fórmula para esta fricción estática es esta que tenemos aquí, que es la FRS, es igual a μs por n. Aquí esta μs es pues un coeficiente de fricción estática máxima, que realmente estos coeficientes se deducen a partir de muchísimas pruebas que se hacen en laboratorios y tal, y pues esto ya los podemos encontrar en tablas, en gráficas, y por lo regular cuando hagamos un problema pues son datos que nos tiene que dar el problema, ¿no? Y dependiendo obviamente del tipo de superficie que estemos utilizando, del material también de los que estén construidos, y esta n, que es la fuerza normal. Esta fuerza normal la podemos deducir a partir de las leyes de Newton. Y bueno, para ejemplificar un poquito y que se entienda lo que es la fuerza normal, aunque en los ejercicios lo vamos a ver bien como de dónde sale las fórmulas. Pero aquí, por ejemplo, imaginemos que tenemos este bloque, este contenedor o caja o lo que sea, está sobre una superficie, que en este caso es como una mesa. Recordemos que el peso no es lo mismo que la masa. La masa, pues digamos, es la cantidad de materia de un objeto, y el peso es esa masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que son los 9.81, y esa fuerza se mide en newtons, a diferencia de la masa que se mide en kilogramos. Entonces, la fuerza que está ejerciendo el bloque sobre la superficie es la debida a su propio peso. La fuerza normal es esa fuerza que se opone cuando hay contacto entre dos superficies de dos objetos. Entonces la fuerza normal es de la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido contrario, o sea, opuesta, es la que está hacia arriba. En este caso, si tuviéramos un plano inclinado, pues bueno, tendríamos que sacar sus componentes en X y Y, pero en este caso, como lo estamos viendo de manera vertical, pues entonces la fuerza normal es esta fuerza que se opone, que va hacia arriba en sentido contrario. Y bueno,
Quizás es un poquito difícil de imaginarla, pero pues imagínense que si no hubiera esa fuerza, lo que pasaría es que cuando se te cae un objeto al suelo, si no hubiera esa fuerza que lo empujara en un sentido contrario, pues ese objeto comenzaría a traspasar el suelo o cualquier objeto que esté presente. Si tú tocas la pared, por ejemplo, pues esa pared está ejerciendo una fuerza de la misma magnitud que tú le estás aplicando, pero en sentido contrario. Si no existiera, pues podrías traspasar la pared, por ejemplo. Es como un hipotético caso. Y es de ahí la importancia de considerar esta fuerza normal en el análisis de todos los ejercicios que hagamos, que como les digo más adelante lo veremos. Y la otra clasificación de la fuerza de fricción es la fricción cinética. Esta fuerza entre dos superficies en contacto que actúa para oponerse al movimiento relativo entre dichas superficies. Actúa de forma paralela o tangente a la superficie. Esto quiere decir que cuando por ejemplo movemos un objeto y que ya sobrepasamos la magnitud de la fuerza estática, es decir, la fuerza que le aplicamos ya es tal que podemos hacer que se mueva, entonces aparece ahora también esta fuerza cinética, que es debida precisamente al movimiento entre los dos objetos. Su fórmula es muy parecida a la anterior, simplemente cambian pues los subíndices. En este caso es Fk igual a μk por n, que también este μk pues es similar al otro coeficiente estático, solamente pues obviamente va a cambiar su valor. Y también debemos considerar otra vez la fuerza normal. Esa siempre la tenemos que considerar, siempre. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar estos conceptos que acabamos de ver. Una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras que está en un plano. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son coeficiente estático de 0.25 y coeficiente cinético de 0.2. Determinar si está en equilibrio y encuentre la fuerza de fricción. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama. Tenemos este bloque de 300 libras al que se le aplica una fuerza de 100 libras en la dirección de izquierda a derecha. Entonces lo que suponemos es que va de aquí para acá. Y bueno, está en contacto con un plano. Aquí es donde nos dicen pues primero qué valor tienen los coeficientes. Bueno, paso número 1. Lo que tenemos que hacer primeramente que todo es el diagrama de cuerpo libre, que nos va a ayudar a identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión, que es el bloque, que nos ayude a visualizar mejor el problema en el plano bidimensional, en este caso solamente X y Y. Bien, aquí ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Este es el bloque del cual nos habla el problema. Y bueno, aquí lo marcamos sobre un plano de XY, un plano bidimensional, en el que vamos a mostrar las fuerzas que están actuando sobre él. La primera y la que ya tenemos, que vemos desde el diagrama del problema, es esta fuerza, la de 100 libras. Es la fuerza que estamos ejerciendo sobre el bloque. Después, la que nos pide encontrar el problema es esta, que es la fuerza de fricción. Es la fuerza que estamos estudiando en sí en este apartado. Y es la que se opone al movimiento, es decir, si consideramos que al aplicar esta fuerza se va a mover de izquierda a derecha, la fuerza de fricción se opone a ese movimiento, es decir, que se opone en esta dirección. Después aquí consideramos el peso del bloque, que son las 300 libras, que debido a la gravedad pues vamos a suponer que va en esta dirección, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, cae el objeto, o bueno, se mantiene en su posición, pero el peso actúa hacia abajo. Y la fuerza normal, que es la que habíamos hablado hace rato, que es la fuerza que se opone al peso y va en la dirección contraria, hacia arriba, que pues es debida a contacto entre las dos superficies. Bien, para comenzar a resolver el problema, recordando lo que nos pide el enunciado, es determinar si el cuerpo, el objeto, está en equilibrio. ¿Y cómo podemos determinar esto? Pues bueno, recordando las leyes de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a 0 en estado de equilibrio, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero es encontrar esas fuerzas. Entonces hacemos la suma de fuerzas primero en el eje X. Suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Apoyándonos de nuestro diagrama de cuerpo libre, nos fijamos qué fuerzas actúan en el eje X. O si lo prefieren ver, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en el plano horizontal.
podemos sustituir. Toda esta que actúa sobre Fx, la primera es la de 100 libras, la que estamos nosotros proporcionando al bloque que va de izquierda a derecha. Entonces la primera sería 100, porque ya conocemos su valor. Luego está Fr, que es la fuerza de fricción, que va en un sentido contrario, pero no conocemos su valor. Entonces simplemente sustituimos con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Estamos considerando que la fuerza de 100 libras que va de izquierda a derecha lo está haciendo en un sentido positivo sobre el eje de las X. Y como la fuerza de fricción va en un sentido contrario, pues lo vamos a considerar que va en el sentido negativo del eje de las X. Entonces por eso ponemos menos Fr. Esto debe ser igual a 0. Bien, ya tenemos la primera ecuación. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, la suma de fuerzas, pero ahora en el eje Y. Y también debe ser igual a 0. De nueva cuenta observamos nuestro diagrama y vemos que en este caso también hay un par de fuerzas que actúan sobre el eje Y, al igual que en el eje X. La primera es el propio peso del objeto, que son las 300 libras, y la otra es la fuerza normal que actúa el plano sobre el objeto, que es en sentido contrario. Vamos a aplicar el mismo concepto de hace rato y vamos a suponer que las 300 libras van de un sentido positivo hacia un sentido negativo. Imaginemos que tenemos el bloque sobre una superficie y está cayendo. Si consideramos que está cayendo, digamos que va en un sentido negativo porque está cayendo. Si hay una fuerza que se opone a él, que lo está, digamos, empujando hacia arriba, pues esa fuerza la vamos a considerar positiva. Entonces aquí la fuerza normal es la que va a quedar positiva porque va hacia arriba. El peso del objeto, que son las 300 libras, va a ir hacia abajo, por eso está negativa, pues también es igual a 0. De estas dos ecuaciones podemos hacer el despeje para obtener estas incógnitas. Esta Fr quedaría igual a 100, en este caso son libras, y en la del eje Y pues quedaría que la fuerza normal es igual a 300 libras. Y no es coincidencia que sea el mismo valor que el peso del objeto. Como les dije, pues la fuerza normal es de la misma magnitud que la fuerza que se aplica en la dirección contraria, por eso también son 300 libras, para que esté en equilibrio. Así, sumando las dos fuerzas queda igual a 0, es decir, el objeto ahorita está quieto, no se está moviendo. Ahora vamos a ocupar la fórmula de la fuerza de fricción estática máxima y recordando el coeficiente de esta fricción que nos da el problema, que son 0.25. entonces simplemente vamos a sustituir aquí, que sería FRS igual a μS, que son 0.25, por la fuerza normal, que ya la calculamos. La fuerza normal es de 300 libras. Entonces calculamos esto y nos da como resultado 75 libras. Y con este valor que obtuvimos ya podemos dar respuesta al problema y decir si se encuentra en equilibrio, es decir, si se está moviendo o no se está moviendo. Y simplemente lo que debemos de hacer es una simple comparación. Lo que tenemos que comparar es, digamos, la fuerza aplicada al objeto, verificar si es mayor a la fuerza RS, que es la estática máxima. Como vemos en nuestro diagrama, la fuerza aplicada son estas 100 libras y la fuerza estática máxima son las 75 libras. Es decir que como 100 libras son mayor a las 75 libras que debemos vencer, el objeto se va a estar moviendo de izquierda a derecha, porque la fuerza que aplicamos es mayor a la fuerza que se opone debido a la fricción estática. Entonces esto quiere decir que el bloque está en movimiento. Entonces ya tenemos esa primera afirmación, y debido a que se está moviendo, pues vale la pena calcular también la fricción debida a su propio movimiento, que es la fricción cinética. Y bueno, pues como observamos es muy similar a la anterior. Simplemente tenemos que sustituir. Aquí la fuerza cinética es igual al coeficiente, que son 0.2,
por la fuerza normal, que ya calculamos también que son 300 libras. Que nos da como resultado 60 libras. Entonces, ¿qué quiere decir esta fuerza? Pues precisamente es debida también a su movimiento, que pues como podemos ver, si tallas un objeto sobre alguna superficie, evidentemente conforme más lo talles, conforme más pase el tiempo y siga moviéndose uno respecto al otro, se comenzará a desgastar. Ahora, como segundo ejemplo, vamos a ver el mismo problema del ejercicio anterior, simplemente que ahora vamos a considerar que nuestro objeto está sobre un plano inclinado. Esto con el fin de observar cómo es que actúan las fuerzas de forma diferente cuando no se tiene un plano, digamos, recto. ¿Qué pasa cuando está en un plano inclinado? Vamos a ver cómo actúan las fuerzas en sus componentes respectivas de X y de Y, utilizando pues las funciones trigonométricas, utilizando seno y coseno. Con esto vamos a ver cómo actúan las fuerzas en este nuevo ejercicio. Al igual que el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer en este diagrama de cuerpo libre es parecido al anterior, simplemente que ahora consideramos esta inclinación que tiene el objeto y pues también trazamos el eje X, el eje Y. Son las mismas fuerzas que en el ejercicio anterior, las 100 libras que van de izquierda a derecha, la fuerza de fricción que se opone que va en sentido contrario, la fuerza normal. En este caso, digamos, la modificación que podremos ver que más se nota es la del peso, que ahora va a estar actuando en su respectiva componente X y su componente Y. En este caso es esta la fuerza del peso, que son las 300 libras del bloque, pero vamos a considerar este ángulo, que este ángulo es el mismo con respecto al eje de referencia, que sería el eje horizontal. Digamos, esta es nuestra referencia. Vemos que tanto está inclinado este plano conforme a esta referencia, y ese mismo ángulo es este ángulo de aquí, ¿ok? En un momento lo vamos a determinar con la ayuda de este triángulo que está aquí. Para obtener el ángulo entre el plano y la referencia utilizamos este triángulo que ya nos da el problema. Es un triángulo rectángulo con algunos valores. Y podemos utilizar aquí, por ejemplo, yo voy a utilizar la tangente, pero podrían utilizar seno, coseno o como prefieran. Por ejemplo, la tangente del ángulo que queremos encontrar, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a 3, que es este cateto, el opuesto, y la adyacente es 4. Entonces ahora podemos despejar el ángulo, que es igual tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Entonces hacemos esto en la calculadora y nos da un resultado que el ángulo es igual a 36.86 grados. Entonces este es el ángulo de inclinación del objeto, del plano, con respecto a nuestra referencia, que pues como comenté hace un momento es este ángulo, que es el mismo que este ángulo de aquí, ¿okay? Para el paso número 2 vamos a hacer la misma suma de fuerzas que hicimos en el ejercicio anterior. En este caso vamos a empezar con la suma de fuerzas en X. La primera es esta fuerza, la fuerza de 100 libras. Vamos a poner esta primera fuerza. Después vamos a poner la FR, que como sabemos actúa en un sentido contrario, por eso ponemos el signo negativo. Ahora vamos a considerar la siguiente fuerza. Aquí hay una fuerza debida al peso del objeto. En el ejercicio anterior podíamos pensar que estaba en un plano completamente recto y no había ninguna inclinación. En este caso, como hay una inclinación, esta fuerza actúa sobre ambos ejes, es decir, sobre el eje X y sobre el eje Y. En este momento estamos analizando las fuerzas sobre el eje X. Entonces debemos encontrar la componente en ese eje para saber de qué manera actúa sobre el bloque. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente tenemos que multiplicar el peso, que es W, por su componente en el eje X. Para este caso vamos a utilizar el seno de 36.86 grados, que fue este que encontramos aquí. Es el que encontramos hace rato. ¿Y qué signo va a tener? Bueno, como estamos viendo en el plano, pues digamos que esta fuerza podría hacer que el plano vaya hacia abajo, por ejemplo. O sea,
esta fuerza actúa en contra de la que nosotros estamos aplicando, que son las 100 libras. Es decir, no nos está ayudando a hacer que más fácil mover el bloque. Al contrario, entre mayor sea el peso del bloque, para nosotros sería más difícil empujar el bloque sobre este plano. Entonces digamos que nos está restando, se nos está oponiendo a la fuerza que nosotros queremos ejercer sobre el bloque. Entonces también va a actuar en la dirección contraria, hacia acá. Entonces por eso debemos de ponerle también un signo negativo. Esto también va a ser igual a 0. Y ya podemos despejar. Entonces lo primero es poner FR es igual a 100 libras menos el peso por el seno de 36.86 grados. Hacemos esto en la calculadora, recordando que esta W es el peso, que son las 300 libras del objeto, ¿ok? Y pues bueno, ya con esto podemos obtener que FR es igual a menos 80 libras. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir este signo negativo? Este signo negativo nos quiere decir que a pesar de nosotros estarle aplicando 100 libras de fuerza a este objeto que está en un plano inclinado, aún así el objeto está, digamos, cayendo. Entonces, nosotros queremos aplicar una fuerza en esta dirección, pero este signo negativo nos está diciendo, a pesar de estar aplicando esta fuerza, no es suficiente para mover el bloque en esta dirección, sino que el bloque está cayendo, está moviéndose de derecha a izquierda, está cayendo hacia esta dirección. Eso es lo que nos quiere decir el signo negativo, ¿ok? Ahora lo que seguiría es hacer la suma de fuerzas, pero ahora en el eje Y. Y pues también es la fuerza normal, que va en un sentido positivo para este caso, menos la componente ahora en Y del peso del objeto. Como vimos hace rato en la componente X, pues queríamos saber el efecto que tenía sobre este eje. En este caso también tenemos que ver el efecto que tiene sobre el eje Y. Entonces utilizamos este valor del peso por el coseno. Ahora, hace rato utilizamos el seno, ahora es el coseno del mismo ángulo, que son los 36.86 grados. Y esto debe ser igual a 0. Hacemos de igual manera el despeje. Entonces la fuerza normal es igual al peso por el coseno de 36.86 grados, y esto es igual a 240 libras. Ahora el siguiente paso es calcular la fuerza estática máxima, que como ya lo hicimos anteriormente también, simplemente tenemos que sustituir el valor del coeficiente, que son 0.25 por la fuerza normal, y la fuerza normal nos dio de 240 libras. Y esto nos da como resultado 60 libras. Y ahora podemos realizar la misma comparación que hicimos hace un momento. En este caso nos quedaría como FR, compararla con FRS, que no hay que confundirnos. FRS es la estática máxima, la que debemos vencer, y la FR pues es la fuerza de fricción que vemos aquí en el plano, y calculamos que era menos 80. Ahora podríamos pensar que es menor por el signo, pero en realidad no. Para este tipo de ejercicios lo que se hace es tomar el valor absoluto. Entonces no nos preocupemos ahorita por el signo. El signo solamente es como para darnos una idea de la dirección que está tomando el movimiento, pero pues al final de cuentas es movimiento. En este caso no afecta el signo, solo queremos saber si se mueve. Y pues recordamos que FR nos dio como resultado 80, FRS pues nos está dando de 60. Por lo que con esto comprobamos que efectivamente está en movimiento, porque FR es mayor. Y pues ya solamente nos queda calcular ahora la fuerza de fricción cinética, la cual simplemente también tenemos que sustituir, que son los 0.2 del coeficiente, por la fuerza normal, que son 240 libras.
y esta nos da un resultado de 48 libras. Al igual que en el ejemplo anterior, pues esta también simplemente nos dice la fuerza debida al movimiento del objeto, que como recordemos es un objeto que va a estar en un plano inclinado, que a pesar de la fuerza que nosotros le estemos dando en esa dirección, el objeto va a estar cayendo, ¿ok? Bueno, hasta aquí sería todo, espero que les haya gustado mucho el video. Si quisiera que habláramos de un tema en específico, por favor pónganmelo en los comentarios y trataremos de hacer pues más videos con más ejercicios, más ejemplos, para que se entienda mejor, ¿ok? Chao.